estamos en el ensayo de la fiesta democrática que va a significar este 30 de julio la constituyente. ¡Estudiante! 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 Estamos aquí en la calle porque no queremos una constituyente. Para lograr la victoria de la independencia. No a la constituyente, por lo tanto tiene que echar para atrás la constituyente. Tenemos que reiterar el pedido de la no instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Cerca de 7 millones de venezolanos votaron para rechazar el proceso que en ningún momento involucró una consulta popular apropiada y en vez ha intentado convertir el país en una dictadura de un solo partido. Cualquier medida que se proponga en este momento que no goce de la aceptación de las partes no debiera ser impulsada. Por eso hicimos un llamado al presidente Maduro para que suspenda esa convocatoria. Para analizar los escenarios legales que surgen en el marco de esta constituyente, nos acompaña desde Caracas el abogado constitucionalista José Vicente Haro. José Vicente, un placer que estés con nosotros. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Carlos Eduardo. Saludos. Hay algo que yo no logro entender todavía y es cómo es que Diosdado Cabello dice que el 30 de julio, hasta el 30 de julio, llega la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, en el cargo, llega el poder y el mandato de la Asamblea Nacional, que pues es de mayoría opositora en este momento y que no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro ni por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo es que ellos analizan de esa manera apenas la elección de unos representantes supuestamente del pueblo venezolano que van a redactar una nueva Carta Magna? ¿Frente a qué estamos? Sí, estamos definitivamente en una situación en la cual, como ustedes han reseñado, se está imponiendo una Asamblea Nacional Constituyente sin haber consultado al pueblo venezolano, sin haberse realizado una consulta al pueblo venezolano. Pero lo más grave es que esta Asamblea Nacional Constituyente quiere ejercer ese poder constituyente que se le ha usurpado al pueblo, quiere ejercerlo no solamente para redactar una nueva constitución, sino para asumir todos los poderes de los órganos que integran los poderes públicos del Estado venezolano, poderes de la Asamblea Nacional, del Parlamento, poderes que corresponden al Poder Judicial, facultades que corresponden al Poder Electoral, facultades que corresponden al Poder Ciudadano, por ejemplo, asuntos relacionados con el Ministerio Público, con el mismo estatus o permanencia de la Fiscal General de la República, que es un asunto que está reservado a la Asamblea Nacional. Es decir, esta Asamblea Nacional Constituyente, y estos son los peligros, no solamente estaría encargada, y así lo han hecho saber pues todo el oficialismo, y de alguna manera está reflejado en las bases comiciales, no solamente se encargaría de redactar una nueva constitución, sino que asumiría facultades del Parlamento, facultades además jurisdiccionales, incluso para procesar a lo que se le ha calificado traidores a la patria o terroristas simplemente por ser parte de la disidencia política, facultades del Poder Electoral para fijar para cuándo quedan futuras elecciones en Venezuela, entre otras cosas. Es decir, estamos frente ya a la perversión de lo que es el poder constituyente, estamos frente a una mala interpretación, aplicación de lo que significa el ejercicio del poder constituyente, que va a ir mucho más allá de redactar una constitución que se teme que sea una constitución de corte socialista comunista, aquella que fue rechazada por el pueblo en diciembre del año 2007, una reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez, ampliada con el Plan de la Patria, que es un plan socialista de carácter político, que es el documento guía que ha utilizado el gobierno para sus políticas en estos últimos años. Tal como fue presentada esta propuesta por Nicolás Maduro, entonces, ¿gobernadores y alcaldes también perderían su mandato?
pudieran perder su mandato. Y depende de lo que se decida allí. Ejemplo, Depende de lo que discutan ellos una vez que se instalen. sí, y qué es lo que sucedió y el antecedente remoto que te puedo referir, concreto, ¿no? No es que van a cesar todos los alcaldes y gobernadores en su mandato. Tú utilizaste una palabra muy correcta. Pudieran perder su mandato alcaldes y gobernadores. ¿Y qué sucedió en 1999? La experiencia fue que la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces también asumió esa interpretación pervertida del poder constituyente, no solamente redactó una nueva constitución, a pesar de que en aquel momento sí fue convocada por el pueblo, sí se sometió a referendo la convocatoria, sí se sometió a referendo las bases comiciales, pero asumieron esa interpretación, que redactarían una constitución y ejercerían facultades de otros órganos del poder público a través de la tesis de los llamados actos constituyentes. Y entonces, por ejemplo, se removieron más de 20 alcaldes y se sustituyeron por personas o alcaldes designados a dedo por esa Asamblea Constituyente. También se removieron algunos gobernadores y se nombraron algunos gobernadores. No es que se van a remover a todos los gobernadores y a todos los alcaldes. Lo más probable es que suceda, como en el 99, que especialmente aquellos que están en la disidencia política sean o puedan ser víctimas de este tipo de medidas. Ahora, prácticamente con lo que usted plantea, abogado Haro, pues no le queda otra salida a la oposición que sea dentro de la Carta Magna, que sea pacífica, que sea política, para enfrentar esto que no tiene un nombre, que no tiene un calificativo, que no tiene una definición dentro del marco jurídico venezolano. Es decir, lo que le queda es la calle y seguir presionando para que la comunidad internacional de alguna manera intervenga. Intervenga quiere decir que pues se plantee soluciones, que medie de alguna manera con el gobierno para solucionar la crisis política, porque la oposición ha dicho que se va a mantener en la calle. Incluso mañana, cuando van a realizarse estas elecciones, va a haber una actividad desde las 4 de la mañana convocada por la oposición, que seguramente llevará a una gran mayoría de venezolanos a la calle, que durante casi 4 meses se han mantenido rechazando no solo la constituyente de Nicolás Maduro, sino el propio gobierno y la llamada revolución bolivariana. Sí, tú lo has sugerido, has reflejado lo que ha dicho la oposición y como tú lo indicas, no solo debería ser la estrategia de la calle, es sin duda la táctica más importante. Dentro de la estrategia general es la táctica más importante, la que está planteando la oposición. Mantenerse en la calle es necesario, es indispensable para hacer frente a esto que no tiene nombre, como tú lo reseñabas. Porque desde el punto de vista técnico, jurídico, constitucional, esto no es o no sería una Asamblea Nacional Constituyente, sino sería una interpretación pervertida de lo que sería una Asamblea Nacional Constituyente, un régimen asambleario que solamente tiene parangón en aquel Comité de Salud Pública en la decadencia de la Revolución Francesa, y que instaló una guillotina y que puso a Robespierre pues a guillotinar a los contrarrevolucionarios franceses, por hacer alguna comparación. Pero en todo caso, la táctica debe ser la calle, pero la táctica también tiene que ser el escenario institucional, no renunciar, y especialmente esto es con respecto a la Asamblea Nacional no debe renunciar a sus facultades, debe ahora más que nunca ejercer esa legitimidad que tiene como Parlamento representante de los venezolanos, y sobre todo apalancarse, apoyarse en las valientes decisiones que han tomado gobiernos y pueblos de países como Estados Unidos, como México, como Colombia, como Panamá, por citar los principales países que no solamente se han condenado, se han quedado en pedir, solicitar que se cancele, que se desista la constituyente, también han dicho que desconocerán resultados de esa constituyente, y también han dicho que se van a hacer eco, van a aplicar las sanciones que Estados Unidos, van a replicar las sanciones que Estados Unidos ya ha establecido para aquellas personas que han promovido esta constituyente y lo han hecho en el marco de una violación de derechos humanos, una represión tremenda a los derechos humanos de los venezolanos que se han manifestado contra la constituyente.
José Vicente, yo quiero que escuchemos y que veamos este material a continuación, porque el Consejo Nacional Electoral, a través de una cadena emitida por el canal del Estado venezolano, anunció nuevas medidas para la jornada de votación de mañana. La presidenta de este órgano rector dijo que los ciudadanos podrán votar en cualquier centro electoral del país, además que se creará un nuevo centro de contingencia que va a funcionar en Los Teques, a las afueras de Caracas. Ya venimos con más. A pocas horas de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, el gobierno de Maduro anunció nuevas medidas para la jornada electoral del próximo domingo. Todos los electores y las electoras podrán sufragar en cualquier centro de votación del municipio donde están registrados. Esto incluye a los 335 municipios del territorio nacional y el 100% de las ciudadanas y los ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones. Asimismo, queremos informar la creación de un nuevo centro de votación de contingencia que funcionará en Los Teques y destinado para atender a las electoras y los electores de los municipios Los Alias y Carrizal del estado Miranda. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que estas decisiones se toman como medida de seguridad ante las supuestas amenazas al proceso. Tras el anuncio, los ciudadanos de los 335 municipios podrán votar en cualquier centro electoral al cual estén registrados. Además, en el sector de la región capital tendrán la posibilidad de sufragar en los centros de contingencia que hasta hoy están ubicados en el poliedro de Caracas y Los Teques, a lo que Luis Emilio Rondón, rector principal del CNE, ha dicho es inconstitucional, contrario a los principios básicos de una elección. Que electores puedan sufragar en cualquier centro de su municipio debilita controles técnicos que garantiza principio de un elector, un voto. El balance es un proceso sin convocatoria por el pueblo que se lleva a cabo con menos auditorías sin la tinta indeleble, utilizando subregistros electorales sin respetar la proporcionalidad, la universalidad del voto ni la personalización del sufragio. Sectores de oposición han rechazado el anuncio aduciendo que el organismo electoral ha organizado y hecho cambios en poco tiempo en materia electoral y que sin embargo en 2016 habían dicho no poder realizar el referendo revocatorio en meses. José Vicente, esto de que cualquier elector pueda votar donde le parezca dentro del municipio donde vive, ¿tiene pie cabeza o es solo una sombra más sobre esta constituyente madurista? Es muy grave esta decisión, esta medida del Consejo Nacional Electoral, y debo decir, no tiene parangón alguno en elecciones en las recientes décadas en Venezuela. Desde que se vota en Venezuela, se ejerce el derecho al voto en Venezuela, es la primera vez que se toma una decisión como esta. Y es violatoria entonces del principio del derecho al sufragio, y concretamente de las garantías del derecho a sufragio que están previstas en el artículo 63 de la Constitución venezolana, que se refieren a lo que señalaba el rector Luis Emilio Rondón, el principio de un elector, un voto, las garantías necesarias para que se pueda cumplir el principio de proporcionalidad, de personalización del voto, de universalidad del voto, en general principios básicos constitucionales del sistema electoral venezolano que tienen raigambre como derecho humano de carácter político, son garantías del derecho al sufragio. Entonces, el problema, para ponerlo coloquialmente, es el siguiente: una persona va a poder ir a un centro de votación, por ejemplo, ubicado en la parroquia de Catia, en Caracas, y va a poder ir al centro de contingencia del poliedro. Como no se va a utilizar la tinta indeleble, que es una de las medidas anunciadas, en el poliedro no van a poder verificar si esa persona votó o no, y no se va a poder tener garantía de que esa persona esté votando dos veces o esté votando por otra persona. Entonces, esa persona iría al poliedro a votar de nuevo. Y entonces se estaría rompiendo con esa garantía precisamente, que lo que aseguraba era que el elector solamente pudiera votar una sola vez en un centro de votación, el que le haya sido designado y el que siempre le ha sido designado por solicitud y conforme a su domicilio, y con la garantía de que se utilice la tinta indeleble para evitar que pueda acudir a otro centro electoral con el objeto de
cometer un fraude electoral. Eso daría pie a muchísimos fraudes electorales el día de mañana. Lo entendí perfecto, José Vicente. Es una sombra más sobre este proceso del día de mañana. Quiero agradecer a José Vicente Haro, es abogado constitucionalista venezolano, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde. Fin de semana, es un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos, un abrazo. Igualmente.